Grabando predicación para Iglesia Cristiana de Oración, domingo 27 de agosto de 2023, 5, 4, 3, 2. Amados hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva oportunidad que tenemos para poder abrir la palabra de Dios. Qué bendición que estén con nosotros, ya finalizando el mes de agosto. Déjenme decirle que hace unos días atrás estuve incapacitado por COVID y es bueno que yo haga la mención que tenemos que cuidarnos porque ha habido una especie de rebrote tremendo. No sé si es COVID o una nueva cepa, es algo bien contagioso y le digo que unas temperaturas tremendas. Pero pues por la voluntad de Dios y gracias a Dios pues ya estamos bien, ya pasamos esto. Al parecer el COVID vino para quedarse como una enfermedad más y hay que cuidarse porque el único problema es que esta nueva cepa parece ser bien contagiosa y pues no todos tenemos la capacidad de poder soportar. Hay quienes, entiendo yo, que ni siquiera se vacunaron. Entonces, pues seamos poco precavidos, siempre ocupemos nuestra mascarilla, ¿verdad? Mascarilla y también tengamos a la mano alcohol. Vieran qué difícil es hoy volverse a acostumbrar nuevamente a la mascarilla. Antes era difícil quitársela, ahora resulta un poco difícil ponérsela porque de alguna manera nos desacostumbramos a ella. Ok, bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, vamos a pedirle a Dios que sea quien tome control de este momento y que sean sus palabras las que puedan salir de esta boca y podamos aprender juntos de su palabra. Padre, te damos la gracia en este momento, Señor, no sin antes pues presentarnos ante ti, Señor, con humildad, con humillación si es necesario, Padre bendito, reconociendo, Padre, nuestra condición, nuestros pecados, Padre, porque no podemos decir que no pecamos, Señor, Padre, y gracias porque tenemos siempre al abogado que es Cristo Jesús, Señor, por quien nosotros podemos, quien puede interceder por nosotros, Padre bendito. Padre, en este momento pues queremos desconectarnos totalmente, Señor, de las distracciones del mundo, que es algo tremendo en este momento, para poder poner toda nuestra atención a lo que quiere decirnos la palabra en esta mañana. Así que te damos las gracias, Señor, te damos las gracias por el perdón que recibimos en Cristo Jesús, por la fortaleza, la guía, el ánimo, Señor, el consuelo, Padre Santo. También, de alguna manera, es el ser redarguidos por el Espíritu Santo cuando sea necesario. Gracias, Señor, por esta mañana. En tus manos dejamos esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Ok, lo que vamos a hacer en esta mañana es que vamos a leer una porción de la carta de Pablo a los Filipenses en el capítulo 1. Pero antes que nada, pues tú sabes que la mayoría de cartas Pablo las escribió estando en la cárcel. Y te voy a contar un poco, te quiero poner un poco en contexto qué es lo que ha ocurrido en este momento. Pablo, y esto lo puedes ver en Hechos del capítulo 21 hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues Pablo llega a Jerusalén y en Jerusalén pues se encuentra con los líderes cristianos, los líderes de la iglesia, y hay una pequeña confusión, una discusión ahí en cuanto al hecho de que si los judíos cristianos se tienen que circuncidar o no, las recomendaciones a los gentiles. Pues en esto los líderes de la iglesia le recomiendan a Pablo que vaya al templo, que lleve a unos jóvenes, creo que eran unos 4 jóvenes que tenían que ir a pagar unos votos, o sea, cumplir unas promesas que habían hecho, hacer el rito de la purificación y todo eso. Pues Pablo los lleva. Pablo creo que les paga los sacrificios o unas cosas que ellos tenían que dar ahí. El asunto es que en eso llegan unos judíos asiáticos, miran a Pablo, empiezan a gritarle, empiezan a decirle que él está en contra de la religión, en contra de lo que Moisés había enseñado, se hace un gran tumulto, empiezan a golpear a Pablo y pues vienen los guardias romanos y ven el relajo, ven Pablo es aquí el malo, que no lo maten, llevémoslo a ver qué está ocurriendo, no va a ser que esto sea algo peor. De hecho, estando ahí, alguien pensó que él era una especie de cabecilla egipcio que en un tiempo había llevado una rebelión. Bueno, o sea, ellos se lo llevaron, mas no sabíamos que todo era un plan fríamente calculado para que Pablo llegara a Roma. Ya todo estaba calculado. Bueno, el asunto es que estando ahí, pues reconocen o él da testimonio de que él es un ciudadano romano porque estando ya dentro de la cárcel están a punto de golpearlo y obviamente le dicen, miren, ustedes no pueden golpear a un ciudadano romano sin antes haber pasado por un juicio. Entonces, al haber reconocido que él era un ciudadano romano, entonces pues lo guardan. La cuestión es que
de repente llega a la cárcel los líderes religiosos judíos, hay un gran relajo ahí, piden que lo maten y obviamente Claudio, que era el prefecto en ese momento de Jerusalén, pues dice que no, dice que no. Pero vienen los judíos y planean, planean un plan, para la redundancia, para que Pablo sea llevado al templo y en ese camino matarlo. Pero Claudio se entera de este plan, ¿verdad?, que tienen contra Pablo, y lo que él decide es mejor sacarlo de Jerusalén, ¿verdad? Sacarlo de Jerusalén. Y ahí, en el capítulo 21, en el capítulo 23 de los Hechos, en el versículo 11, se devela el plan. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, estando él preso en la fortaleza en Jerusalén: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya todo estaba planeado, ¿verdad? O sea, no fue casualidad que él por conveniencia haya dicho que era romano. Entonces, y de hecho, en todo este proceso, él pidió como romano compadecer con César. A partir de ese momento ya no había posibilidad, por muy bueno o por muy malo, que Pablo fuera liberado en Israel, ¿verdad? En la región de Palestina ya no era posible. Pero entonces, ante el posible peligro de que pudieran matar a Pablo, Claudio decide mandárselo a Félix, que estaba en Cesarea. Ok. Y ahí en Cesarea, pues él ahí explica por qué es que él fue apresado. Ahí pasó 4 años. Ahí pasó preso. O sea, y fíjense con una cosa interesante que hasta ahora me doy cuenta yo. El haber estado preso en aquel entonces no era un castigo, como decir ahora, bueno, mire, está sentenciado a 10 años de cárcel, 30 años de cárcel, con la posibilidad de salir en 15 por buena conducta, o usted va a estar preso de por vida, cadena perpetua. No, sino que el estar preso era una sala de espera a un juicio. Si él era inocente se iba, si era culpable lo mataban. Así de sencillo. Entonces él iba a compadecer iba a compadecer ante César, ¿verdad?, por ser un ciudadano romano. Y ante tal vez el calibre de dificultad que se estaba dando en ese momento en la región de Israel, en la región de Jerusalén. Pues se lo llevan a Cesarea, ahí pasa 4 años porque pasa 2 años con Félix y luego viene Festo. Estando ya Festo, ahí llega el rey Agripa, en donde él quiere conocer a Pablo. Pablo le da su testimonio de que él fue un perseguidor de la gente del camino, como le llamaban, o sea, de la iglesia, cómo él fue alcanzado por Cristo Jesús y él tenía un llamado. Por ese llamado es que estaba preso. Y eso ustedes lo pueden ver en Hechos 26, del 19 al 23, y se lo voy a leer porque está ahí él dice claramente por qué fue el capturado, por qué él está preso. Y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, o sea, a la conversión que él tuvo, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. De hecho, Festo, cuando oyó esto, se preocupó, le gustó, pero dijo, aquí hay algo que no cuadró, ¿verdad? Entonces, que se arrepintiesen haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matar. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por esta razón estaba preso. Por esta razón estaba preso. Entonces, pasado el tiempo, entonces viene y lo mandan para Roma, donde él queda preso, pero estaba preso domiciliar, ¿verdad? O sea, él estaba en una cárcel domiciliar y tenía pues sus privilegios, el privilegio de poder estar recibiendo gente que lo llegaran a ver y de poder compartir del evangelio. Tanto así, fíjate bien, que comencemos ahora ya con esto que te acabo de contar ahorita, ¿verdad? Que ya estaba todo fríamente calculado que él tenía que llegar a Roma, ¿verdad? Para poder dar testimonio, ese era el tema. Entonces, mira qué tanto fue ese plan de Dios para con Pablo, que
ocurre lo que vamos a leer ahora. Hoy sí, nos vamos entonces a Filipenses capítulo 1, del 12 al 21. Vamos a leer esta porción y vamos a aprender de ella. Ok, si no te lo mencioné anteriormente, el título de esta enseñanza es Nuestro actuar refleja lo que creemos. ¿Ok? Nuestro actuar refleja lo que creemos. Comenzamos entonces Filipenses 1, versículo 12 al 21. El versículo 12 dice: Hermanos, le está hablando a los filipenses, hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Óigame, estar preso, ¿qué puede implicar? Puede significar por lo menos enojo y abandono. Pero Pablo lo vio como una oportunidad. Él siempre tuvo la oportunidad de poder compartir a Cristo Jesús. Entonces, con esta actitud, con esto que decía Pablo, él concluyó que las circunstancias presentes no eran tan importantes como lo que hizo con ellas. ¿Ok? ¿Y qué resultó de esto? Versículos 13 y 14 de Filipenses 1. Es más, dice: se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a los pretorianos y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, Pablo, al cambiar una mala situación en algo bueno, alcanzó no solo a los soldados romanos del pretorio, sino que también animó a los cristianos que tenían la persecución. Entonces era algo nuevo que de repente van viendo a Pablo preso, y en lugar de que a las personas les diera el miedo de que a mí me va a pasar lo mismo, agarraron fuerza. Entonces, según entendemos nosotros y según dicen los comentaristas, algunos soldados del pretorio fueron alcanzados para Cristo. Otras personas también en Roma fueron alcanzadas para Cristo. Y todos aquellos que ya eran cristianos, ¿verdad?, alcanzados por Pablo, ¿verdad?, agarraron ánimo, ¿verdad?, ante la persecución para poder predicar el Evangelio. Por eso dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Miren, esto a mí me recuerda aquella anécdota de los vendedores de zapatos. No sé si es una anécdota o si es una ilustración, pero se dice que en una fábrica, ¿verdad?, una empresa fabricante de zapatos, mandan a 2 vendedores a una isla. Al día siguiente, esta empresa recibe 2 mensajes. El mensaje de uno de los vendedores de zapatos decía: regreso mañana, aquí nadie ocupa zapatos. Y reciben el mensaje del otro vendedor que dice: me mandan mañana 5,000 unidades porque aquí todos necesitan zapatos. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, con eso te quiero ejemplificar la actitud de Pablo. O sea, una dificultad, uno puede decir aquí no se hace nada, pero en esta dificultad lo que ocurre es que Pablo cambia la situación para poder convertir en la oportunidad de poder predicar el Evangelio, lo cual se desencadena en que otros hagan lo mismo. Y miren, en la vida cotidiana podemos tal vez no tener prisiones, ¿verdad?, pero podemos tener muchas oportunidades para desanimarnos. Mencionamos algunas, ¿verdad? Tiempo de indecisiones, preocupaciones financieras por cómo se ha puesto todo ahora, conflictos familiares con los hijos, con los hermanos, con los padres, problemas en la iglesia, la pérdida del trabajo, la salud. Digámoslo así, miren, hace unos meses atrás yo me enteré de un joven que, aparte que él tenía problemas de autoestima, a él le había dado COVID. Pero lamentablemente, por lo que yo escuché la historia de este joven, el COVID como que lo dejó con una salud mala. O sea, realmente algo totalmente desanimante. Pero por lo que yo entendí, fue tanto el desánimo que este muchacho llegó que un día la mamá, regresando a hacer ejercicio, lo encontró colgado. No, o sea, mire, es algo tremendo. O sea, lo que está pasando ahora es terrible. O sea, podemos realmente nosotros tener oportunidades para poder tener un desánimo. Pero, como dije yo al principio, la forma como actuemos en dichas situaciones va a reflejar en lo que creemos. Y así como Pablo, nosotros como hijos de Dios debemos de buscar las oportunidades para poder demostrar nuestra fe aún en situaciones difíciles. Sea o no que la situación mejore, si lo hacemos de esa manera, una cosa es bien segura: nuestra fe crecerá más sólida. Si nosotros realmente buscamos la oportunidad de poder demostrar, de poder aplicar nuestra fe en estas circunstancias. Fíjense que hace unos meses atrás
pasó una situación con un joven, a quien yo conozco, y el joven pues, tuvo un problema y dio bien a hablarme a mí. Y me dice, mire pastor, o sea, él me habló angustiadísimo, porque lo que había ocurrido es que él había caído en la trampa de, bueno, en su propia concupiscencia, él había caído en la trampa de unos estafadores en Facebook, el cual lo estaban amenazando de que si no le pagaban tal cantidad de dinero, creo que eran como $1,000, no me acuerdo muy bien, sencillamente pues fotos en esas conversaciones que habían tenido con él, ¿verdad? Iban a ser publicadas, y iban a ser publicadas en las redes sociales, iban a ser publicadas en YouTube, y se le iban a mandar a sus contactos. Entonces, obviamente, pues ahí había una consecuencia de pecado, pues en la que él participó en estas cosas. Lamentablemente, déjenme decirles que este joven, además de además de participar en seminarios teológicos, participa en el ministerio o participaba, pues ya no, últimamente no sé cómo resolvió él ahí, en el ministerio de evangelismo. Y dentro de eso, hay situaciones que se vuelven tan comunes, no son normales, pero se han vuelto muy comunes, en las que los jóvenes, sin experiencia, sin conocimiento, confiados, ¿verdad?, en sus propias concupiscencias, caen en estos errores. Al final de cuentas, cuando él me habló, lo primero que yo le dije es, humíllate, busca a Dios. O sea, él lo que quería era ver cómo resolver y a ver si tal vez le podía hasta prestar dinero para que él pudiera pagar. Y le dije, no lo hagas. Lo primero que vas a hacer es humillarte. Vas a humillarte, porque si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Andá y léete el capítulo 51 de Salmos. David pecó y reconoció su pecado con humillación y dolor. Andá, léelo todo. Le decía yo, no, es que mire que ahorita no puedo, ore por mí. Es que yo no soy el que tengo que orar. Quien va a orar sos vos, le decía yo. Recuerden lo que hablamos nosotros en la última predicación. Si alguien tiene un problema, si está angustiado, ore. Si está alegre, cante alabanzas. Entonces al final no ocurrió más, no pasó a más, y quizás esas van a ser unas recomendaciones para otro caso, porque ya no es el primer caso que yo he sabido de esos, ¿verdad? Y sencillamente uno no se debe de meter en lo que no se debe de meter, ¿verdad? Así que al final creo que el joven lo que hizo fue que cerró todas sus redes sociales, se quedó sin redes sociales. No sé si al final las habrá vuelto otra vez a restablecer, pero en ese momento la forma como uno actúa en las dificultades, ya sea que uno tenga la culpa o no, ya sea que esas dificultades vengan por servir al Señor o por sencillamente cometer un error, ¿verdad? La forma como nosotros actuemos de verdad que va a reflejar en lo que nosotros creemos. Y en ese momento, toda la seguridad de este joven se vino al suelo. O sea, realmente a mí me demuestra cómo muchas personas tienen más confianza en lo que ellos hacen. Es decir, este joven, creo yo que es un poco de lo que hemos venido, nosotros comentando acerca de las motivaciones, perdón, y eso lo vamos a ver también más adelante, con respecto a las motivaciones. Pero, como te digo, ya sea que tú sufras dificultades por el Evangelio, o ya sea que sea por una dificultad que tengas ajena a ti o por culpa tuya, ¿verdad? Definitivamente la forma como reacciones va a demostrar en lo que tú crees. ¿Estamos? Ok, sigamos leyendo entonces. Vamos al versículo 15 al 18. Entonces ya vimos aquí la actitud de un hombre que vio una oportunidad grande en una dificultad para servir al Señor. Ahora, versículo 15 al 18 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufre mi prisión. ¿Qué importa? ¿Y qué? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Entonces, aquí vemos a un Pablo magnánimo, aquí vemos a un Pablo que tenía una maravillosa actitud generosa. O sea,
Él sabía que algunos predicaban para fundamentar su propia reputación, aprovechándose de la prisión de Pablo para hacerse famosos. Y miren, lamentablemente esta es una situación que se vive actualmente, que se ha dado en todos los tiempos y en todas las, no todas, pero sí en muchas iglesias. Es decir, en este momento lo que hacían era que habían personas que quizás iban creciendo en el Evangelio en los tiempos de Pablo, o que probablemente no habían tenido una conversión genuina, yo no lo sé, pero ellos estaban más preocupados en la fama que podía generar la cantidad de gente que ellos podían alcanzar para Cristo, que el propio gozo de que estas personas pudieran alcanzar a Cristo. ¿Y qué es lo que vemos ahora? ¿Verdad? Los números. ¿Cuántos evangelizados, verdad? ¿Cuántos aceptaron a Cristo? De los cuales, de los 500, capaz, 1 o 2 fueron realmente convertidos. Los demás solo dijeron sí, quizás para que ya no los siguieran molestando, quizás porque simpatizaron con un estilo de vida, pero probablemente no hubo no pasó algo genuino ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasaba con el apóstol? Él se alegraba de que el evangelio fuera predicado pese a las motivaciones de esos predicadores. Algunos cristianos sirven por razones equivocadas, como el caso del joven que tal vez yo comenté en este momento. Ahora, una cosa importante es que Pablo no los condona, ni los condena, ¿verdad? Ni Dios pasa por alto sus motivos, pero él se alegraba viendo que Dios usaba su mensaje sin tomar en cuenta su motivación. Entonces, Pablo no condena el hecho de que predicaran el evangelio porque probablemente lo estaban haciendo de una manera perfecta, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera él veía la motivación, pero no importando qué motivación fuera, el evangelio se estaba predicando y la gente estaba aceptando a Cristo. De aquí quiero comentarte dos cosas. La primera es, te voy a contar quizás con la actitud de Pablo al decir, ¿qué importa al fin y al cabo? Y sea como sea, ¿verdad? Se está predicando el evangelio, ¿verdad? Ya sea con motivos falsos o con sinceridad, se está predicando, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Eso me recuerda otra, no sé si es una anécdota o es una ilustración, pero esta historia cuenta de que en un pueblo, en una ciudad, había una mujer pobre, pero una mujer cristiana, devota, convencida, totalmente convencida, una mujer que aún compartía de lo poco que tenía, una mujer que no dudaba en poder hablar de Cristo Jesús, pero una mujer pobre, que tenía carencias, que en más de algún momento pues ella recibía ayuda de otras personas, pero una de las cosas que ella siempre tenía era alegría de corazón, alabanza y gratitud al Señor por todo lo que ella tenía y por lo que no tenía. Pues cerca de donde vivía un brujo, con mucho dinero el brujo. Entonces, claro, a él, esa situación de ella, ¿verdad? Que por todo le daba gracias a Dios, o sea, lo tenía aquí lo tenía, o sea, obviamente ese espíritu repelía, el espíritu que él tenía repelía el espíritu. Pues un día quería hacer como una especie, no sé si era una especie de venganza, un reto, una prueba, o sea, él quería poner una trampa a la señora. Y lo que hizo fue que mandó a uno de los secretarios y le dijo, mira, le dijo, vas a ir al supermercado y vas a ir a comprar un buen supermercado, de lo mejor, abundante, y se lo vas a llevar a la señora. Y cuando la señora pregunte y agradezca, o sea, cuando la señora pregunte que quién manda todo esto, tú dile que se lo mande el diablo. Así, o sea, le quería poner una trampa a la señora. Pues viene el secretario, ¿verdad? Y ya con la instrucción va al súper, compra de lo mejor, compra abundante, llega donde la señora y le dice, la señora muy amable lo recibe, mire, pues aquí le mandan esta provisión. Ay, muchísimas gracias, gloria a Dios, qué bendición. Y en ese momento, pues, claro, empezaron a llenar las alacenas, tardaron minutos en llenar el refrigerador de la abundante, de la provisión que le habían dado. Y en ese momento, mire, gracias a Dios, joven, le agradezco muchísimo. Y venía la estocada. Dice que en ese momento, pues, nunca escuchó la pregunta de la señora, por lo que le preguntó, mire señora, disculpe, pero ¿y a usted no le interesa saber de dónde viene? O sea, ¿quién le está enviando todo esto a usted? Ay, mi hijo, realmente no importa. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Entonces, ahí te lo dejo.
Ahí te lo dejo entonces, ¿verdad? Pero es más o menos un poco, ¿qué importa? Decía Pablo. Al fin y al cabo, y sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y más seguiré alegrándome. Ahora, te quiero decir algo que yo he visto con respecto a esto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, mira, pasan varias cosas cuando alguien acepta a Cristo con estas personas o lugares que tienen motivaciones equivocadas. La mayoría de las veces las motivaciones al final son para poder mantener un sistema. El problema básico que tienen muchas iglesias, por no decir la mayoría ahora, es que llega un momento en que la iglesia se vuelve un sistema. El sistema debe de existir. Y para poder existir, uno debe darle al cliente lo que quiere, ¿verdad? Cuidado de asustar al cliente, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que la congregación de la iglesia ya no es para servir a los hermanos y para servir a Dios, sino que es al revés. La predicación y todo van a servir para que el sistema, el status quo, ¿verdad? El estatus permanezca. Pero más de alguna persona, yo he visto 4 casos, fíjate. Bueno, 2, primero mencionemos 2. El primero es aquel que dice, qué bonito, me gusta, me quedo, y él probablemente no aceptó a Cristo, sino que lo que aceptó fue una promesa, una idea, ¿verdad? Una forma de vivir bien bonita, la asociación, la música, qué belleza, mira lo que dijo el pastor, qué bien, ¿verdad? Pero nada más. O sea, una forma de poder purgar cada domingo sus pecados. O sea, religiosidad. Pero por otra parte, yo he conocido personas que dentro de ese ambiente han aceptado a Cristo, y yo he conocido personas, 3 tipos de personas, que resultan en una genuina conversión al Señor. Y esto es lo que hacen. La primera, lo que hace es que viene, acepta a Cristo, de verdad es un cambio de vida increíble en su vida, y en la medida que él va creciendo en el Señor, él poco a poco se va dando cuenta de los errores que se están cometiendo en la congregación. No estamos hablando de los errores humanos, sino que realmente hay algo que no está bien ahí. Y sencillamente él decide quedarse, y cuando de repente escucha algo que no es correcto, va y confronta al pastor y confronta al líder, lo cual a veces resulta muy incómodo para el liderazgo. Pero se nota que esta persona pues se queda amando al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y apoyándolo en lo que pueda. Está el segundo caso, aquel que dentro de esto acepta a Cristo, crece en el Señor, ve los errores que hay, y con amor sencillamente decide retirarse para poder congregarse en otra iglesia que vaya más acorde a lo que él está viviendo en Cristo Jesús. ¿Es eso malo? No. Sencillamente es lo que está ocurriendo. Son personas que aceptan a Cristo por una predicación que tiene una motivación equivocada, que realmente ha tenido una conversión genuina, y que sencillamente deciden pues vivir su vida cristiana en una comunidad, en un cuerpo más acorde a lo que ellos están aprendiendo de la palabra. Ni uno ni otro está equivocado, sino que cada quien decide, pero son personas que están creciendo en el Señor. Y el tercer caso que yo he conocido y eso es un caso bien personal, increíble, ¿verdad? De una persona que él conoció al Señor. Conoció al Señor después de tener una vida exitosísima, y que la mantuvo siempre, habiendo aceptado a Cristo, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo académico, ¿verdad? Una vida en la que pues tuvo varias parejas, de esas parejas tuvo varios hijos, pero que al final él asentó cabeza con la que tenía, y pues empezó ese proceso de reconciliación con sus hijos. Pues llegó un momento en que esta persona, al igual que el segundo caso, decide irse de la iglesia, ¿verdad? Siempre con amor y con respeto. Pero yo recuerdo que platicando con esta persona me dijo una vez, hablando acerca de por qué, ¿verdad? Él decidió ya no ir a otras iglesias, sino que él lo que decidió es, dentro de lo que él estaba creciendo con Cristo, reunirse con otros cristianos en su casa. Y todas las semanas, religiosamente hablemos así, el tener reunión con su familia, abrir la palabra y poder compartirla con otros cristianos.
un poco más acorde a lo que se daba en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que ese es el tema contemporáneo a la palabra de Pablo, ¿verdad? O sea, no importa si esta gente está predicando para llenar estadios y después llevarlo a sus comunidades y hacer que éstas crezcan y seguir manteniendo la rueda del sistema. No, no. Lo importante, o sea, la motivación puede ser la equivocada, pero Pablo en ese momento estaba diciendo, no importa, no importa, pero Cristo se está dando a conocer, se está dando a conocer ese evangelio. Y aunque la motivación sea incorrecta, el Espíritu puede llegar a usar para que una persona pueda aceptar a Cristo, aunque tome después las decisiones de o sea, en qué comunidad o de qué manera poder crecer espiritualmente. Ok, terminamos entonces leyendo los últimos versículos bíblicos que nos enseñan mucho acerca también de la actitud de Pablo. Del versículo 19 al 21 dice: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. No sé si lo mencioné anteriormente, pero Hechos de los Apóstoles termina hablando de esta experiencia de Pablo en la cárcel. Bueno, encarcelado, ¿verdad? Domiciliar. Él realmente no estaba encadenado en una prisión, ¿verdad? Con barrotes. Creo que estaba en la casa de un guardia, algo así, y allí pues la gente llegaba. Entonces, en este momento, el cristianismo para Roma no era un problema, no lo era. Entonces, y aquí él tenía la confianza plena que su actuar le iba a permitir el ser liberado. Además de eso, él confiaba en las oraciones de sus hermanos y en la ayuda del Espíritu de Jesucristo. Y de hecho, Pablo fue liberado. Ya leyendo los libros apócrifos o deuterocanónicos que cuentan que ya él fue liberado, pero volvieron después, no sé cuánto tiempo después, a meterlo preso a él, cuando ya el cristianismo sí era un problema para Roma. Entonces ya la tradición, ya la misma tradición histórica y estos libros pues comentan que ya Pablo en esa otra ocasión que fue preso, pues ya no salió y ya el veredicto, acuérdense, era o vivía o moría, ¿verdad? Y ahí es cuando pues la tradición cuenta que le dieron jabón y le cortaron la cabeza. Luego dice, versículo 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, para los que no creen en Dios, bueno, hay unos que creen en Dios, pero no creen en Jesucristo, o sea, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, o sea, es natural para ellos empeñarse en todos los valores que sean mundanos, en tener dinero, popularidad, poder, placer y prestigio, ¿ya? Y digo esto porque el que no conoce a Dios, obviamente para ellos es nacer, morir y se acabó, ¿verdad? Y muchos que conocen a Dios, ¿verdad? Pero no conocen a Cristo Jesús, piensan lo mismo. Entonces, nacer, morir y ahí se acabó todo. Sin embargo, para Pablo, ¿qué significaba la vida? Significaba desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que al final es lo único que puede, o sea, es ayudarnos a ver la vida desde la perspectiva eterna. Lo máximo, y si te das cuenta para Pablo, y creo que por eso ni se casó, lo máximo en la vida de Pablo era hablar con denuedo en favor de Cristo y ser semejante a él. Y por eso Pablo pudo decir con total confianza que morir sería mejor que vivir, porque al morir se libraría de las inquietudes del mundo y vería a Cristo cara a cara. Muy bien. Entonces, lo primero que hemos visto es que, en el ejemplo de Pablo, es que de acuerdo como tú actúes en las dificultades, eso va a mostrar en lo que tú crees. Número 2, Dios va a ocupar de cualquier manera la gran comisión para que todos aquellos elegidos de ser hijos suyos acepten a Cristo Jesús. Que yo te voy a decir una cosa, que yo he visto que por lo mismo que hablamos en la última vez que compartimos acerca de la llenura del Espíritu Santo,
Es que el problema que tenemos es que si nosotros no permitimos que el Espíritu vaya llenando todas las áreas de nuestra vida, se crean ídolos. Y esos ídolos son los que le quitan fuerza al Hijo de Dios, o sea, al Hijo adoptado de Dios, o sea, nosotros, y a la iglesia completamente. Por lo que hoy este tema de la Gran Comisión no se está llevando a cabo. No se está llevando a cabo. ¿A cuánta gente nosotros? Yo conozco mucha gente que ellos tienen en la lengua hablarle a todo el mundo de Cristo, que es lo que nosotros debemos de hacer. Y no importando la motivación, realmente Cristo se va a glorificar en todo aquel que lo acepte genuinamente. Por último, Pablo nos invita, ¿verdad?, con su misma actitud a desarrollar valores eternos, a hablar con denuedo a favor de Cristo y a ser semejantes a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, por esta palabra, Padre, que resulta dura, realmente resulta dura, Señor, pero y tú sabes que yo en un principio pues no tenía ni mucho ánimo de hablar de ella, pero la verdad es que no es lo que yo quiera, es lo que tú quieres que hable, Padre bendito. No es ni por las motivaciones por las cuales yo la pueda hablar, Padre bendito, sino es por lo que tú quieras, Señor, que aprendamos de esto. Padre, te confesamos nuestra falta de fe, Señor, ¿verdad? Cómo nuestra confianza ha sido socavada por el enemigo, Padre bendito. Y eso se ha demostrado, Señor, en cómo actuamos en las dificultades. Padre, gracias por esta palabra, Señor, gracias por el ejemplo de Pablo, porque podemos aprender de este ejemplo, Señor. Y Padre, no nos cansamos de decirte, Padre, y de irte entregando cada área, Señor. A veces, Padre, nosotros no reconocemos, nos cuesta reconocer esa área que no te hemos entregado, pero que te pedimos que tu Espíritu nos vaya mostrando, Señor. Nos vaya mostrando esa área de la cual debemos de desprendernos nosotros y en la que creemos nosotros que estamos bien, pero desprenderla para que el Espíritu vaya tomando control de nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, Padre bendito. Padre, por todos aquellos que la han escuchado, Señor, y puedan haber aprendido algo de ella, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué te puedo decir? Se acabó el mes. Se acabó el mes, ¿verdad? Y bueno, tal vez ahorita solo único que me ocurre esa palabra que cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Así es que flojitos y cooperando, ¿verdad? Yo creo que esa es la parte importante. Y recuerden que Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Amados, bendiciones. Ya dentro de un par de días comienza el noveno mes, ya comienza septiembre, ¿verdad? Recuerden que todos los domingos a esta hora en las redes sociales tendrán ustedes una enseñanza, algo que poder compartir, un tiempo en el que ustedes pueden apartarse totalmente para que ustedes puedan no solo alabar, sino que también recibir palabra. Así que, amados, muchas bendiciones.